Bienvenidos. Hoy vamos a viajar en el tiempo a un momento que de verdad cambió el curso de la historia occidental para siempre. Hablaremos, por supuesto, de la Reforma Protestante y de la figura central que lo inició todo, Martín Lutero. Esta es la pregunta central de nuestro análisis de hoy. Y es una pregunta increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la angustia, la crisis de fe de una sola persona, un simple monje, pudiera tener el poder de quebrar un imperio, de redibujar fronteras y básicamente de darle forma al mundo moderno? Pues bien, esa es exactamente la historia que vamos a desentrañar, la historia de cómo la tormenta interna de un hombre se encontró con un mundo que ya estaba listo para estallar. Y es que para entender la magnitud de esa explosión, primero tenemos que mirar el escenario. Hay que entender cómo estaba el mundo en ese momento. ¿Qué es lo que hacía que todo estuviera, bueno, como un auténtico polvorín a punto de arder? Imaginemos por un momento la Europa de esa época. Durante siglos, la Iglesia Católica era como el pegamento que mantenía todo unido. Era el centro de la vida política, social, espiritual, todo giraba en torno a ella. Parecía una estructura inamovible, ¿cierto? Pero si nos acercamos, si miramos con atención, vemos que para principios del 1500, esa estructura imponente estaba llena de grietas. Por fuera todo parecía sólido, pero por dentro las cosas se estaban moviendo. Había un murmullo, un descontento que crecía y nuevas ideas que empezaban a circular con una fuerza que ya nadie podía detener. Y no era una sola cosa, eran varias semillas que estaban germinando al mismo tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el humanismo. De repente, eruditos como Erasmo de Róterdam decían, oigan, ¿por qué no volvemos a los textos originales? A la Biblia, a la fe sencilla de los primeros cristianos. Esto, claro, era un desafío directo a siglos de tradición. Luego está la crítica textual, gente como Lorenzo Valla demostrando, con pruebas, que documentos importantísimos en los que la Iglesia basaba su poder terrenal, como la famosa donación de Constantino, eran falsificaciones. Imaginen el impacto de eso. Además, muchos teólogos ya estaban hartos de las discusiones súper complejas y abstractas de la escolástica. Querían algo más directo, más espiritual, un regreso a la Biblia, a San Agustín. Y por si fuera poco, tenemos el factor político, un nacionalismo alemán que empezaba a despertar y a decir, ¿por qué todo nuestro dinero y nuestro poder se van para Roma? Sentían que Roma los explotaba. Así que tenemos este cóctel explosivo. Nuevas ideas intelectuales, un anhelo de una fe más pura y un fuerte resentimiento político. El ambiente estaba de verdad cargadísimo. Y es justo en medio de este torbellino, de este mundo a punto de cambiar, que aparece nuestro protagonista. Un monje y profesor alemán, aparentemente uno más, llamado Martín Lutero. Ahora, ¿quién era realmente este hombre? Porque la historia nos ha dado versiones muy distintas. Para sus enemigos, era una bestia salvaje, un ogro que vino a destruir la unidad de la Iglesia. Para sus seguidores, un héroe que rescató la fe verdadera. Pero la verdad, como siempre, es mucho más humana y complicada. Lutero era un hombre de contrastes brutales. Podía ser increíblemente erudito y al mismo tiempo tremendamente vulgar en su forma de hablar. Era apasionado, sincero hasta la médula, y estaba absolutamente atormentado. Toda su vida, toda su energía, estaba concentrada en una pregunta que lo carcomía por dentro. ¿Cómo puedo yo, un pecador, ser justo ante un Dios santo? ¿Cómo puedo salvarme? Esta frase del propio Lutero lo dice todo. Él veía a su alrededor gente que vivía su fe de forma superficial, como si fuera algo fácil. Pero para él era una lucha constante, una verdadera agonía. No era un debate intelectual para discutir en un aula. Era algo que le quemaba el alma. Imagínense este hombre. Lo intentó todo. Siguió al pie de la letra las reglas del monasterio. Ayunos, oraciones, vigilias, confesiones interminables, horas y horas confesando cada pequeño pensamiento. Y nada. Cuanto más se esforzaba por ser bueno, más pecador se sentía. En lugar de encontrar paz y consuelo, lo único que sentía era la certeza aplastante de que Dios estaba furioso con él. Y aquí hay que aclarar un mito muy común, la idea de que Lutero era un monje ignorante que un día, por casualidad, encontró una Biblia y descubrió la verdad, nada más lejos de la realidad. Este hombre vivía y respiraba la Biblia. Como monje, su vida giraba en torno a los salmos, de hecho se sabía el libro entero de memoria. Luego, como profesor de teología, su trabajo era precisamente enseñar y analizar las escrituras.
Y fue ahí, en esa inmersión profunda, preparando sus clases sobre los Salmos, donde algo empezó a cambiar. Al estudiar esos textos, no vio a un Dios juez, lejano y terrible. Vio a un Cristo que sufría, que sentía angustia, un Cristo que gritaba a Dios. Y en ese sufrimiento, Lutero vio un reflejo del suyo. Fue el primer rayo de luz en su oscura noche. Y ese rayo de luz lo llevaría a su gran revelación, al concepto que se convertiría literalmente en el motor y el corazón teológico de toda la Reforma. El momento clave, la experiencia de la torre, como se le conoce, le llegó estudiando la epístola a los Romanos de San Pablo. Ahí se topó con la frase, «El justo por la fe vivirá». Y de repente todo hizo clic. Se dio cuenta de que había estado entendiendo todo al revés. La justicia de Dios no era una justicia castigadora que nos exige ser perfectos. No, era una justicia que Dios nos da, que nos regala. La salvación no era una escalera que nosotros debíamos trepar con nuestras buenas obras para llegar a Dios. Era un regalo que Dios nos daba a través de la fe en Cristo. ¿Nos damos cuenta del cambio de paradigma? Es radical. De repente la fe ya no es un mérito, no es un esfuerzo. Es simplemente abrir las manos y aceptar un regalo inmerecido. Para Lutero, esto fue como nacer de nuevo. Finalmente encontró la paz. Pero ojo, esta revelación tan profunda y personal no lo convirtió de la noche a la mañana en un revolucionario público. La paz que encontró era para su propia alma. Lo que hizo que todo estallara, lo que encendió la pólvora, fue algo mucho más terrenal y visible. Una práctica de la Iglesia que él consideró un escándalo. Y así en el año 1517, este profesor de teología se sentó y escribió un documento que cambiaría el mundo, las famosas 95 tesis. Y es curioso, porque estas 95 tesis no eran un manifiesto revolucionario. En realidad estaban escritas en latín y eran una invitación a un debate académico, algo normal en la universidad. Lutero quería discutir sobre la venta de indulgencias, esos documentos que la gente compraba pensando que así sacaban a sus seres queridos del purgatorio. Le parecía un abuso teológico y una estafa. Lo interesante es que poco antes había escrito otras 97 tesis, mucho más radicales teológicamente, y a nadie le importaron. Pero estas 95, estas tocaron un nervio. Y aquí entra en juego un actor clave, la imprenta. Gracias a esta nueva tecnología, lo que debía ser un debate local entre teólogos se imprimió, se tradujo al alemán y se esparció por toda Alemania como un reguero de pólvora. En cuestión de semanas, todo el mundo hablaba de ello. Y de repente, Lutero, sin buscarlo, se encontró en el centro de una tormenta perfecta y con aliados de lo más inesperados. Por un lado, los humanistas, que decían, claro, este hombre pide lo mismo que nosotros, volver a las fuentes, a la Biblia. Por otro, los nacionalistas alemanes, especialmente los príncipes, que vieron la oportunidad de oro, pensaron, este es nuestro campeón. Si apoyamos a Lutero, podemos sacudirnos el control de Roma y de paso dejar de enviarles tanto dinero. Y por supuesto, muchos dentro de la propia iglesia, sacerdotes y clérigos, que estaban hartos de la corrupción, también vieron en él una voz para sus propias preocupaciones. Así, una disputa teológica se transformó casi de la noche a la mañana en un movimiento político y social de gran escala. Claro, con tantos intereses en juego, la controversia escaló a una velocidad de vértigo, y Lutero se vio empujado, paso a paso, a una esquina de la que ya no había escapatoria. La escalada fue rapidísima. Miremos la cronología. En 1517 publica las tesis. Para 1519 ya está en un debate público en Leipzig contra un teólogo brillante, Johann Eck. Y Eck muy astutamente lo arrincona y lo obliga a admitir algo tremendo, que él cree que un concilio de la Iglesia puede equivocarse, y que simpatiza con ideas de Jan Hus, un reformador que había sido quemado en la hoguera como hereje un siglo antes. ¡Boom! En ese momento, para Roma el caso estaba cerrado. Lutero era un hereje. La respuesta del Papa fue una bula, un documento que lo amenazaba con la excomunión. ¿Y qué hizo Lutero? En 1520, en un gesto de desafío total, la quemó en público. Eso fue romper todos los puentes. Ya no había marcha atrás. Y todo culmina en 1521, cuando es llamado a presentarse ante la máxima autoridad política, el emperador Carlos V, en la Dieta de Worms. Imaginen la escena. El hombre más poderoso del mundo, el emperador Carlos V.
y todos los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico reunidos, y frente a ellos, un solo monje. Le ponen delante todos sus libros y le dan una orden simple: retráctate, di que te equivocaste. Y es ahí donde Lutero pronuncia estas palabras que han pasado a la historia. Al decir no puedo ni quiero retractarme, no estaba solo desafiando al Papa, estaba desafiando al emperador, a toda la estructura de poder de su época. ¿Y en qué basaba su defensa? En dos cosas: la autoridad de la Biblia y su propia conciencia. Fue un momento sísmico, un acto de una valentía individual casi inconcebible que marcó la ruptura definitiva. Exacto. Ese "aquí estoy en Worms" fue el punto de inflexión. A partir de ahí, las ondas de choque de sus acciones empezarían a transformar Europa y, a la larga, el mundo entero. El cambio fue total. Antes de Lutero, teníamos una Europa unida bajo una sola iglesia. Después, una cristiandad fracturada en múltiples confesiones que competían y a menudo luchaban entre sí. Antes, la salvación era una mezcla de fe y buenas obras. Después, para millones, pasó a ser solo por fe. La autoridad máxima dejó de ser el Papa para convertirse en la Biblia. Pero el cambio fue mucho más allá de la religión. El orden feudal empezó a tambalearse. Al romper con la autoridad universal de Roma, los príncipes alemanes pudieron crear sus propias iglesias nacionales, lo que es un paso fundamental hacia el concepto del Estado-nación moderno. Incluso hay teorías muy sólidas, como la de Max Weber, que conectan la ética del trabajo protestante con el surgimiento del capitalismo. En resumen, la vieja cristiandad unificada de la Edad Media se rompió, y se rompió para siempre. Entonces, para recapitular, ¿qué fue lo que pasó aquí? Fue una tormenta perfecta. Tuvimos la crisis de conciencia de un hombre, su angustia personal. Esa crisis lo llevó a una idea teológica revolucionaria, la justificación solo por la fe. Pero esa idea cayó en un terreno increíblemente fértil, un continente que ya estaba lleno de descontento político contra Roma, con nuevas ideas humanistas circulando y con una nueva y poderosa tecnología, la imprenta, lista para esparcir esas ideas a una velocidad nunca antes vista. La combinación de todos estos elementos es lo que permitió que la crisis de un monje se convirtiera en una revolución que partió el mundo en dos. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que creo que es tan relevante hoy como lo fue entonces. Si la conciencia de una sola persona, armada con una convicción profunda y las herramientas de comunicación de su época, pudo desafiar y finalmente quebrar una de las estructuras de poder más grandes y antiguas de la historia, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propio mundo? ¿Qué estructuras que hoy nos parecen eternas e inamovibles podrían ser en realidad igual de frágiles ante el poder de una idea? Es un pensamiento que, sin duda, resuena con fuerza a través de los siglos. Y nos vemos hasta la próxima. Y no olvides dar me gusta y suscríbete a nuestro canal Cryptology.